Me llamaron mentiroso. Así, con esa palabra que corta como cuchillo. Mentiroso. Lo dijo mi hijo mayor una tarde en la que solo intentaba contarle cómo habíamos salido adelante su madre y yo, cuando todo era cuesta arriba. Lo dijo sin levantar la voz, pero con esa mirada que mezcla desprecio y cansancio. Papá, esas historias tuyas ya no se sostienen. No todo fue tan dramático como vos lo contás. Me quedé en silencio, sintiendo que me arrancaban algo de adentro. No por la palabra en sí, sino por quien la decía. Ese hijo al que le dediqué los mejores años de mi vida, al que crié con las uñas rotas y el alma cansada, ahora dudaba de mí. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque a veces, para entender el presente, hay que volver con los pies descalzos al pasado. Yo no nací sabiendo contar historias. Aprendí a fuerza de silencio y trabajo. Fui carpintero durante más de 40 años, de los que te levantás antes que el sol y volvés a casa cuando ya no quedan ni grillos. Nací en un pueblo chiquito, allá por las sierras de Córdoba, donde el polvo se mete hasta en los huesos y el mate se comparte aunque no haya más que pan duro para acompañar. Mi viejo también era carpintero, y de él aprendí a amar la madera como si fuera un ser vivo. Cada tabla tiene su alma, decía, y si la escuchas bien, te dice qué quiere ser. Pero murió joven, cuando yo apenas empezaba a entender qué era tener responsabilidades. Me tocó hacerme hombre de golpe. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar en un taller de un conocido de la familia. El dueño era un vasco de manos grandes y paciencia escasa. Me enseñó más a los gritos que con palabras, pero aprendí igual. Después conocí a Clara, mi mujer, mi compañera, mi todo. Ella trabajaba limpiando casas en el barrio alto, donde las mujeres tenían el pelo teñido y los maridos jugaban al golf. Se enamoró de mis manos, decía. Manos que construyen, no que destruyen. Nos casamos sin fiesta, con apenas una misa sencilla y una comida con la familia en el patio de tierra de mi madre. No teníamos nada, solo las ganas y ese amor que no se compra en ninguna parte. Con Clara empezamos de cero. Vivimos en una pieza prestada durante los primeros años. Yo trabajaba en el taller y por las tardes hacía changas donde me llamaran. Arreglos, muebles, puertas, lo que fuera. Clara limpiaba casas y lavaba ropa para señoras que no sabían lo que era tener las manos agrietadas. Cuando nació nuestro primer hijo, la vida ya nos había curtido la piel, pero ese bebé nos llenó de fuerza. Lloraba de noche y comía como si fuera a crecer de golpe, pero nosotros lo mirábamos como si fuera un milagro. Este chico va a llegar lejos, decía Clara mientras lo arrullaba con una manta que ella misma había cosido con retazos de ropa vieja. A los pocos años nació la nena, nuestra segunda hija, y ahí supe que tenía que hacer algo más grande. No podía seguir viviendo de changas si quería que tuvieran una vida distinta. Entonces me animé y abrí mi propio taller, un galpón alquilado, con techo de chapa y una sierra vieja que hacía más ruido que trabajo, pero era mío. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba mate parado mientras escuchaba la radio, y salía a ganarme el pan con el cuerpo molido, pero el corazón lleno. Clara me ayudaba con las cuentas, con los pedidos, con todo. Era tan buena con los números como con las palabras. Tenía ese don de hacer que la vida doliera menos con una simple frase. Mis hijos crecieron viendo todo eso, el esfuerzo, el sudor, las manos lastimadas de su padre, los silencios de su madre cuando no alcanzaba para pagar todo. Pero también vieron las pequeñas alegrías, la torta casera los domingos, los juegos con juguetes de madera que yo mismo les fabricaba, las vacaciones una vez cada 3 años, en lo de una prima en el campo. Nunca nos quejamos. Siempre intentamos enseñarles que lo importante no era tener, sino ser decente, ser trabajador, ser agradecido. Pero algo pasó en el camino, algo que no vi venir. Mis hijos crecieron, se fueron a estudiar a la ciudad,
y empezaron a ver nuestra historia como una especie de cuento antiguo, uno de esos que se escuchan con media atención, con una sonrisa condescendiente. Volvían al pueblo en las fiestas, comían lo que Clara cocinaba con tanto amor, y luego se iban hablando por el celular de sus vidas modernas, como si nuestro esfuerzo fuera apenas una postal vieja. Papá, hoy en día nadie vive como ustedes vivieron. No te hagas drama. Ya está. Me lo dijo mi hija una vez cuando le conté que extrañaba los días en que todos comíamos juntos sin mirar el reloj. Ya está. Y tal vez ese fue el principio de lo que vendría. Clara empezó a enfermarse. Al principio eran solo mareos, cansancio, cosas que atribuimos a la edad. Pero después vinieron los estudios, los médicos, las palabras difíciles de pronunciar. Cáncer. La enfermedad la fue apagando de a poco, como esas velas que chisporrotean antes de morir. Yo dejé el taller por un tiempo. Me dediqué a cuidarla. Dormía en una silla al lado de su cama. Le leía en voz baja. Le preparaba sopas aunque no tuviera apetito. Los chicos venían a visitarla, sí, pero no estaban. No del todo. Venían con sus celulares, con sus tiempos apurados, con sus culpas mal disimuladas. Clara los defendía. Es su vida, no les hagas reproches. Pero yo sentía que se me escurrían entre los dedos como arena seca. El día que Clara murió, algo dentro de mí también se rompió. La enterramos bajo un árbol de jacarandá en el cementerio del pueblo, y yo sentí que el mundo se volvió más frío. Mis hijos estuvieron unos días más, después se fueron. Me quedé solo en la casa, solo con los muebles que habíamos hecho juntos, con los álbumes de fotos que Clara tanto cuidaba, con su aroma aún flotando en las cortinas. Y entonces empecé a escribir. No para ellos, no para nadie, para mí. Empecé a escribir cartas que no pensaba enviar, recuerdos que no quería que se perdieran, pensamientos que no me animaba a decir en voz alta. Lo hice durante meses, hasta que un día encontré una carta que Clara había escrito y que yo no conocía. Una carta dirigida a nuestros hijos, guardada en un cuaderno, entre recetas y anotaciones de compras. Una carta que contaba todo lo que yo ya no sabía cómo decir. Y esa carta iba a cambiarlo todo. No era una carta larga, apenas 2 carillas escritas con su letra firme y redonda. Esa letra de maestra que nunca se le borró del alma, aunque hacía décadas que no pisaba un aula. Estaba fechada un año antes de su muerte, con tinta azul descolorida y un borde doblado en la esquina superior derecha. Empezaba así: si alguna vez mis hijos dudan de lo que fuimos, que lean esto con el corazón abierto, porque los recuerdos pueden deformarse, pero la verdad, aunque duela, siempre encuentra la forma de salir. La leí en voz alta, solo en la cocina, con el mate frío entre las manos y la garganta apretada. Clara contaba cómo habíamos vivido, cómo habíamos criado a nuestros hijos con lo poco que teníamos, cómo cada decisión que tomamos, por difícil que fuera, siempre fue pensando en su bienestar. Narraba las veces que pasamos noches sin dormir haciendo cuentas para ver si alcanzaba para el alquiler y el colegio, las veces que ella lavó ropa ajena en invierno con los dedos entumecidos, las veces que yo vendí herramientas para comprarle útiles escolares a los chicos. Y hablaba también de su dolor, de cómo dolía ver que sus propios hijos crecían sintiendo vergüenza de sus raíces humildes, de cómo evitaban contar que sus padres vivían en un barrio de calles sin asfaltar, de cómo se le rompía el alma cuando notaba esa mirada de lástima, o peor, de incomodidad, cada vez que intentaba contarles una anécdota del pasado. Tal vez un día entiendan, escribía Clara, que no les dimos una vida de lujos porque estábamos demasiado ocupados dándoles todo lo que importaba. Terminé de leerla con los ojos húmedos, apretando el papel contra el pecho como si fuera su abrazo, y entonces supe que no estaba loco, que mi memoria no me estaba traicionando, que no estaba exagerando, ni inventando, ni adornando la historia,
que todo eso que mis hijos ahora desestimaban como exageraciones de viejo había sido real, vivido, sufrido y amado con cada fibra de nuestro ser. Esa carta era la prueba, no solo de mi verdad, sino también de la suya. Era su voz diciéndome que no estaba solo. Era ella poniéndose de pie desde el recuerdo para defenderme cuando yo ya no tenía fuerzas para hacerlo. Me costó días decidir qué hacer con esa carta. Una parte de mí quería guardarla, esconderla en el mismo cuaderno donde la encontré, y seguir adelante, como siempre había hecho. Pero otra parte, una parte más firme, más herida, más cansada de ser el silencio en la mesa de los domingos, me pedía mostrarla. No por revancha, sino por justicia, por dignidad. Porque cuando alguien te quita la voz, mostrar la verdad no es venganza, es defensa. La oportunidad se dio sola. Un domingo, después de meses de ausencia, mis dos hijos vinieron al pueblo con sus familias. Dijeron que era para visitarme, pero bastó verles la cara para entender que había otro motivo. Después del almuerzo, mientras tomábamos café en el patio, mi hija, con esa sonrisa incómoda que usaba cuando no quería confrontar, empezó a decir que estaban preocupados por mí, que tal vez era hora de considerar vender la casa y mudarme a un departamento más chico, más cómodo, más moderno. Papá, este lugar está muy grande para vos solo, y ya no estás para subir y bajar escaleras. Podrías comprarte algo en la ciudad, cerca nuestro. Así estamos más atentos a vos. Mi hijo asintió con la cabeza, mirando el jardín que tanto cuidó Clara, como si ya se lo imaginara con cerámicas nuevas y rejas modernas. Y si vendés la casa ahora, podés sacarle buen dinero. Es un terreno grande. Podés vivir tranquilo el resto de tu vida. Lo dijo como quien ofrece una solución lógica, sensata, indiscutible. Pero yo no escuchaba las palabras. Escuchaba la música de fondo. El mismo desprecio envuelto en frases bien intencionadas. El mismo cansancio en sus ojos cada vez que hablaban conmigo. El mismo desdén disfrazado de preocupación. Entonces, fui a mi habitación. Saqué el cuaderno, desplegué la carta y volví al patio con las manos firmes. Antes de que sigan haciendo planes con mi vida, quiero leerles algo, les dije. Se miraron entre ellos confundidos. Mis nietos jugaban en el suelo con piedritas y palitos. Empecé a leer. La voz me temblaba al principio, pero a medida que avanzaba, se me iba llenando el pecho de algo que hacía tiempo no sentía. Fuerza. Cada palabra de Clara era como un martillo sobre la mesa, recordándoles quiénes éramos, de dónde veníamos, qué habíamos hecho por ellos. Mis hijos intentaban disimular, pero no podían. Se les iba aflojando la cara, los ojos se les nublaban, la espalda se les encorvaba. Cuando terminé, hubo un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Mi hija fue la primera en hablar. ¿Dónde encontraste eso, papá? Le respondí sin titubeos. En el corazón de tu madre, donde siempre estuvo la verdad. Ese día no se habló más de vender la casa, pero yo ya sabía que algo se había roto, o tal vez revelado, que ya no era solo yo contra el olvido, sino yo con la verdad en la mano. Porque hay heridas que no cierran con besos tardíos, y hay memorias que merecen ser defendidas con uñas y dientes. Y la mía, nuestra memoria, no iba a ser tirada al rincón como una caja de trastos viejos. A veces, cuando cae la tarde y los grillos empiezan a cantar, saco la carta y la vuelvo a leer, como un rezo, como una promesa, como una bandera. Porque aunque me hayan llamado mentiroso, esa hoja de papel, escrita por la única persona que me conoció de verdad, dice todo lo que hace falta decir. Y lo dice con amor, con verdad, con memoria. Después de aquella tarde en el patio, mis hijos se fueron temprano. No dijeron mucho, ni abrazos largos, ni despedidas calurosas. Apenas un «nos hablamos» de mi hijo, mientras guardaba los juguetes de los chicos en el baúl del auto. Yo los miré irse con esa mezcla de dolor y alivio
que solo entiende quien ha amado con todo y ha sido puesto en duda igual. Me quedé solo con el eco de las palabras de Clara, aún flotando en el aire. No lloré. Ya no. Esas lágrimas las había dejado en la almohada hace mucho tiempo. Pero sí me prometí una cosa. No volvería a dejar que nadie se sentara en mi mesa a poner en tela de juicio mi historia, mi vida, lo que había vivido y sentido junto a la única persona que nunca me mintió. Esa noche dormí con la carta debajo de la almohada. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba sentirla cerca, como cuando dormíamos espalda con Clara en los inviernos largos del pueblo. En la madrugada me desperté con un pensamiento insistente, una idea que me había rondado durante semanas, pero que hasta ese momento no había tenido el valor de ponerle nombre. Tenía que sacar copias de esa carta, no por paranoia, sino porque algo me decía que tarde o temprano alguien iba a querer hacerla desaparecer, como si borrándola pudieran borrar lo que dice, lo que duele, lo que revela. Así que a la mañana siguiente me fui a la única librería del pueblo, esa donde todavía te atiende el mismo señor que vendía cuadernos cuando mis hijos iban a la primaria. Le pedí 5 copias, papel grueso, tinta duradera. ¿Para algo importante, don Eduardo?, me preguntó. Para que nadie olvide, le respondí. Con las copias en la mano, me senté en la plaza a pensar, a mirar cómo los niños jugaban, cómo las palomas comían migas en la vereda, cómo el viento movía las ramas del jacarandá donde Clara descansa. Y ahí, entre todo eso, entendí algo que me costó mucho aceptar. Mis hijos ya no querían entender. Habían elegido olvidar porque la memoria les dolía, porque los confrontaba con lo que no supieron ver, con lo que no supieron agradecer, con lo que no estaban dispuestos a reconocer. No era yo el problema, era lo que yo representaba, un pasado que los avergonzaba, una historia que no encajaba con sus vidas modernas de oficina y cafés caros. Decidí entonces hacer algo más, algo que ni ellos ni nadie pudiera ignorar. Fui a ver al cura del pueblo, el padre Ignacio, con quien hacía tiempo no hablaba. Nos sentamos en la sacristía, rodeados de santos polvorientos y un olor a incienso viejo. Le conté todo, sin filtros, desde las palabras de mis hijos hasta la carta de Clara. Me escuchó con esa calma que solo tienen los curas que ya han visto demasiado. Cuando terminé, se quitó los anteojos, me miró a los ojos y me dijo: Eduardo, a veces Dios pone en manos de los humildes la tarea de recordarle al mundo lo que importa. ¿Querés leer la carta en la misa del domingo? Me quedé helado. ¿En la misa?, le pregunté. ¿Delante de todo el pueblo? Asintió. La gente necesita escuchar eso. Muchos están viviendo lo mismo. Muchos se sienten como vos, pero no se animan a hablar. Dudé. Claro que dudé. Pero algo en mí, tal vez la voz de Clara, me dijo que sí, que era hora de que esas palabras no fueran solo para mí. Llegó el domingo y la iglesia estaba llena, más de lo que recordaba en años. Tal vez el rumor se había corrido. Tal vez la vida, a veces, tiene maneras de reunir a los que necesitan escuchar. Después del sermón, el padre Ignacio me llamó al frente. Caminé por el pasillo entre bancos como quien camina hacia un juicio. Algunos me saludaban con la mirada, otros susurraban, otros bajaban los ojos. Me paré frente al altar, saqué la carta del bolsillo interior del saco y la desplegué con manos firmes. Esta carta fue escrita por mi esposa Clara hace más de un año. Es para nuestros hijos, pero creo que puede hablarle a muchos de ustedes. Y la leí. La leí con voz clara, sin pausas para llorar, sin titubeos. Cada frase caía como piedra en un estanque. Vi pañuelos secando ojos, vi manos apretándose, vi suspiros que decían más que cualquier palabra. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, un aplauso. No de esos vacíos, un aplauso sentido, cálido, que no buscaba aplaudirme a mí, sino a ella, a Clara, a su verdad. Después de la misa,
Muchos se me acercaron, algunos para abrazarme, otros para contarme que ellos también estaban viviendo lo mismo. Hijos que ya no llaman, nietos que no conocen, casas que se volvieron más vacías que una iglesia en lunes. Y ahí entendí que no estaba solo, que mi historia no era única, que el olvido no era solo mío. Una señora mayor, doña Magdalena, me dijo algo que aún resuena en mi pecho. Don Eduardo, gracias por decir lo que muchos ya no se animan a decir. Su Clara nos habló a todos desde el cielo. Le sonreí y sentí que por fin, después de tanto, podía empezar a sanar. Pero esa paz, esa tregua con el alma, no iba a durar mucho, porque lo que hice ese domingo, sin quererlo, desató algo más grande, algo que ni siquiera yo esperaba, una reacción que iba a sacudir la calma aparente de mi familia, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, no solo libera, también duele. Y no todos están listos para escucharla, mucho menos mis hijos. No habían pasado ni 2 días desde la misa cuando sonó el teléfono fijo de casa. Era mi hija, esa misma que tantas veces me había pedido que dejara de hablar del pasado, porque solo servía para entristecernos. Su voz sonaba tensa, forzada, como si no supiera si llamaba por enojo o por culpa. «Papá, ¿por qué hiciste eso?», me dijo sin rodeos. Yo respiré hondo y le respondí con calma, como quien prepara un mueble antes de barnizarlo. «¿Hice qué, hija? ¿Leer una carta que tu madre escribió con su puño y letra? ¿Compartir la verdad con quienes aún valoran lo que vivimos?». Hubo un silencio del otro lado, y entonces lo supe. No llamaba para entender, llamaba para controlar los daños. «Lo que dijiste en la iglesia, papá, la gente del pueblo ahora nos mira raro. Mi jefe me llamó. Dice que su tía fue a la misa y que quedó impactada. ¿No te das cuenta de que nos expusiste a todos?». La voz le temblaba, pero no de emoción, de vergüenza. De esa misma vergüenza que tanto lastima, que tanto aleja, que tanto deshace lo que uno construyó con cariño. «¿Y vos te das cuenta, hija?», le dije, «de que ustedes me vienen borrando de a poco desde hace años? Primero fueron las visitas menos frecuentes, después las llamadas espaciadas, después el papá. No exageres, cada vez que quería contarles algo. Me borraron de las fiestas, de los cumpleaños, de los planes, y ahora resulta que la vergüenza es que la gente sepa cómo vivimos». «Papá, no es así. Lo que pasa es que vos te quedaste en el pasado». Me dolió. No porque fuera mentira, sino porque en esa frase estaba el verdadero fondo de todo. Ellos habían seguido, habían subido de nivel, como dicen ahora, y yo me había convertido en el recuerdo que estorba, en el álbum de fotos que nadie abre, en la historia que se cuenta con pena, no con orgullo. Le dije que la amaba, que siempre iba a querer lo mejor para ellos, pero que no pensaba callarme más, que esa carta era un testimonio de amor, no una venganza, que la historia de Clara y mía merecía ser contada completa, no editada por conveniencia. Me colgó sin despedirse, y me quedé con el auricular en la mano, escuchando ese pitido frío que me confirmaba que el abismo entre nosotros ya no era imaginario, era real, profundo y quizás irreversible. A la semana siguiente fue mi hijo el que vino, en persona. Llegó sin avisar, como se hacen las cosas importantes. Tocó la puerta con los nudillos, como cuando era chico, y venía a pedirme permiso para salir con sus amigos. Yo estaba en el taller del fondo, lustrando una mesa vieja que me había traído una vecina para arreglar. La madera tenía rajaduras, pero todavía conservaba una nobleza que me gustaba. Como yo, pensé. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo, parado en la entrada como un extraño. Asentí y lo invité a pasar. Se sentó en la silla donde Clara cosía los manteles los sábados por la tarde, la misma silla donde la vi llorar en silencio más de una vez, cuando sentía que el mundo le quedaba grande. Y ahí, sin rodeos, mi hijo me dijo: «Lo de la carta fue demasiado.
Yo me acerqué despacio, me limpié las manos con el trapo y me senté frente a él. ¿Demasiado para quién?, le pregunté. ¿Para vos, que preferís contar una historia distinta de lo que vivimos? ¿Para tu hermana, que no soporta que la gente recuerde que no nació en una casa con calefacción central? ¿O demasiado para la imagen que quieren mostrar, esa que no incluye las manos llenas de tierra de su padre? Papá, no es eso. Es solo que hay cosas que es mejor no remover. Me reí, no de burla, sino de dolor. Vos sabés qué es lo peor de envejecer, hijo. No es el cuerpo que se cansa ni los recuerdos que a veces se mezclan. Es ver cómo los tuyos empiezan a editar tu vida como si fuera una película donde ellos quieren quedar bien. Y vos, que fuiste el protagonista, terminás siendo apenas un personaje secundario, o peor, el antagonista. No dijo nada. Me miraba con esos ojos que un día fueron puros y ahora estaban llenos de cálculo. Le señalé la carta, que todavía tenía enmarcada en la repisa del comedor. Ahí está la verdad, negra sobre blanco, con tinta y con alma. Si te molesta, es porque te duele. Y si te duele, es porque sabes que es cierta. Me preguntó si pensaba seguir hablando de todo eso, si iba a seguir exponiéndolos. Le dije que no tenía nada que exponer, que el que tiene la conciencia tranquila no teme la luz. ¿Y vos, hijo, por qué tenés miedo?, le pregunté. Porque ahora tu jefe sabe que venís de una casa de adobe. ¿Porque tus hijos se enteraron que dormías en un catre cuando eras chico? ¿O porque sabés, en el fondo, que nunca volviste a preguntarme cómo estaba desde que murió tu madre? Entonces bajó la cabeza, por fin, como cuando era niño y rompía algo valioso. Se le cayeron los hombros, y en ese momento lo vi, no al hombre de traje que venía a marcarme los límites, sino al nene que una vez me trajo una flor arrancada del jardín, con las manos llenas de tierra y los ojos brillantes. Papá, yo no supe qué hacer sin mamá. Su voz se quebró. No supe cómo seguir. Me enojé con todo, hasta con vos, y no tenía derecho. Perdóname. No dije nada. Solo me levanté y lo abracé, con esos brazos que alguna vez lo cargaron cuando tenía fiebre, cuando lloraba en la noche, cuando temblaba después de una pesadilla. Lo abracé como si el tiempo pudiera volver atrás, como si todo pudiera arreglarse con un gesto. Pero sabía que no. El perdón empieza en el abrazo, sí, pero no termina ahí. Hay que reconstruir desde los escombros, y esta vez, él tenía que poner los ladrillos. Nos quedamos en silencio largo rato. Después se fue, sin promesas, sin certezas, solo con la carta de su madre en las manos. Le pedí que la leyera otra vez, esta vez sin miedo. Y si podés, léela en voz alta a tus hijos, que sepan quién fue su abuela y quién fue su abuelo. No el viejo que creen conocer, sino el hombre que les dio todo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. No porque el pasado se hubiera corregido, sino porque la verdad, al fin, había empezado a hacer su trabajo. Porque aunque tarden en entender, aunque cueste, aunque duela, hay heridas que solo cicatrizan cuando alguien tiene el coraje de contar lo que pasó sin adornos. Y yo, Eduardo Ramírez, ya no pensaba callarme nunca más. Pasaron varias semanas sin noticias de ellos, ni llamadas, ni visitas, ni mensajes. El pueblo, en cambio, no me dejó solo. Cada vez que salía al almacén, a la plaza, o al café de la esquina donde a veces me sentaba a leer el diario, alguien se me acercaba. Don Eduardo, leí lo que publicó el cura en el boletín parroquial. Esa carta de su esposa, qué fuerza tenía, qué verdad. Otros venían a contarme que habían tenido que criar a sus hijos solos, que también los suyos se habían alejado, que se sentían invisibles en su propia casa. Me miraban con una mezcla de respeto y tristeza, como si yo hubiera dicho en voz alta lo que todos llevaban atragantado hace años. Una tarde, mientras barnizaba un marco de fotos que me habían encargado, recibí la visita más inesperada.
Tocaron la puerta 3 veces, suave, y cuando abrí, ahí estaban, mis 2 nietos, solos, parados en el umbral con mochilas al hombro y caras de nervios. La más grande, que ya tenía 13 años, fue la primera en hablar. «Abuelo, ¿podemos pasar?». Asentí sin decir palabra, tragando saliva. Les abrí la puerta como si fuera la entrada a otro tiempo, a esa época en que correteaban por la casa con olor a milanesas y madera recién cortada. Nos sentamos en la cocina. Les serví leche con vainillas, como hacía Clara cuando ellos eran chicos. El más chiquito, que ya no era tan chiquito, miraba todo con ojos que querían recordar. «Papá no sabe que vinimos», dijo la nena, bajando la mirada. «Pero queríamos verte. Queríamos saber si era cierto todo lo que contaste». Ahí entendí que algo se había movido, que la verdad no había caído en saco roto, que de alguna manera la historia que intentaron silenciar había encontrado el camino hasta sus oídos jóvenes. No me apuré, no les llené la cabeza, no dije, vieron que tenía razón. Les conté lo justo. Les hablé de cómo fue criar a su padre con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de esperanzas. Les mostré fotos viejas, una donde su abuela sostenía a su padre recién nacido, otra donde los tres, ella, Andrés y yo, estábamos en la puerta del taller con un cartel hecho a mano que decía «Carpintería Ramírez, todo con amor». Ellos escuchaban en silencio, pero no ese silencio aburrido de los chicos que no entienden, sino uno denso, lleno de atención. «¿Y por qué papá se enojó tanto con vos?», preguntó el más grande, con esa franqueza brutal que solo tienen los niños. Me quedé pensando cómo responderle sin dañar, sin herir lo que aún quedaba, porque a veces los adultos se olvidan de dónde vienen, y cuando se olvidan, confunden el éxito con el olvido. Piensan que si tapan el pasado pueden construir algo mejor, pero lo que uno no honra, lo pierde. Les hablé de su abuela Clara como quien habla de una santa, sin exagerar. Les conté cómo olía su sopa, cómo doblaba la ropa silbando bajito, cómo me defendía incluso cuando yo no tenía la razón. Ella los quiso mucho, y dejó una carta para que ustedes supieran cómo fue todo, no para acusar a nadie, sino para que no se olviden de lo que los trajo hasta acá. Les mostré una copia de la carta. No les pedí que la leyeran, solo se las di. Cuando tengan ganas, cuando sientan que quieren conocer a su familia de verdad. Se quedaron hasta que cayó el sol. Jugamos un rato a las cartas, como antes. Me abrazaron fuerte al irse, de esos abrazos que te dejan el alma tibia. «¿Podemos volver la semana que viene?», me preguntaron. «Claro que sí. Esta siempre va a ser su casa». Esa noche volví a dormir con la sonrisa de los chicos grabada en la memoria. Y ahí supe que la semilla había caído en tierra fértil, que tal vez no todo estaba perdido, que el amor verdadero, ese que no grita, ese que no exige, ese que solo espera, a veces florece donde uno menos lo espera. Pero el silencio de mis hijos, ese seguía pesando, hasta que una noche, sin previo aviso, llegó una carta, escrita a mano, con sobrecerrado y mi nombre completo en la portada. Era de Andrés, mi hijo, mi sangre, mi dolor. La abrí con manos lentas, como quien abre una herida, y lo que encontré adentro no era un pedido de perdón. No aún. Era un intento de entender, un puente construido con palabras torpes, pero sinceras. «Papá», decía al comienzo, «leí la carta de mamá con mis hijos. Lloramos los tres, y por primera vez sentí que había algo en mí que no estaba roto, sino adormecido. Me hiciste recordar quién fui, quién quise ser, quién dejé de ser». Después me contaba que Patricia no lo había apoyado en todo esto, que se sentía solo, que no sabía si aún podía recomponer lo que había destruido. «Pero quiero intentarlo», escribió. «Si me dejas, si todavía hay algo que podamos reconstruir, así sea un banquito de madera en tu taller».
Me quedé largo rato con esa carta en las manos. No sabía qué sentir. No sabía si era tarde, si podía creerle, si quería hacerlo. Solo sabía una cosa: la dignidad no es enemiga del amor. Y a veces, cuando uno se respeta a sí mismo, también enseña a los otros cómo hacerlo. No respondí de inmediato. Dejé la carta en el mismo cajón donde había guardado la de Clara, y me prometí pensar, pero ya algo se había movido, algo nuevo, algo frágil, pero vivo. Y yo, que pensé que a esta edad solo me quedaba esperar el final, ahora tenía algo nuevo, una pregunta sin respuesta. ¿Y si aún se puede volver a empezar, incluso con los que te rompieron el corazón? Tal vez sí, tal vez no, pero por primera vez no me daba miedo intentarlo. Pasaron varios días sin que respondiera la carta de Andrés, no por rencor, sino porque quería asegurarme de que lo que fuera a decir naciera desde el lugar correcto. No quería contestar con la herida todavía abierta, ni desde la rabia, ni desde ese orgullo que tantas veces se disfraza de dignidad, pero solo encierra tristeza. Quería hacerlo desde la verdad, esa que me costó años aceptar y aún más tiempo defender. Así que me tomé el tiempo. Salía a caminar cada mañana, me sentaba en el banco bajo el jacarandá donde descansa Clara, y hablaba con ella en silencio. Le preguntaba si debía abrirle la puerta a ese hijo que tantas veces me la había cerrado, si valía la pena volver a tender la mano después de haber sido dejado atrás. Y no sé si fue el viento o el canto de los pájaros, pero un día sentí que la respuesta era sí, no un sí incondicional, no un todo está perdonado y olvidado, pero sí un estoy dispuesto a escuchar, a ver si ese puente, aunque endeble, podía sostener algo de nosotros. Escribí mi respuesta en una hoja amarillenta que tenía guardada en el escritorio, de esas con bordes gastados que usábamos para los presupuestos del taller. Mi letra no es tan clara como la de Clara, pero todavía se puede leer sin esfuerzo. Andrés, empecé, me alegra saber que leíste la carta de tu madre. Me alegra aún más saber que algo se movió dentro tuyo, que lloraste con tus hijos, que sentiste algo real. Le conté que no esperaba disculpas grandilocuentes ni gestos vacíos, que si de verdad quería reconstruir algo, tenía que empezar por el respeto, no por mí, sino por la historia que compartimos. Yo no quiero vivir el resto de mis días repasando lo que me dolió, pero tampoco puedo fingir que no dolió. Si estás dispuesto a mirar de frente todo lo que hiciste y lo que no hiciste, entonces acá estoy. No como antes, porque ya no soy el mismo, pero con la puerta entreabierta, por si querés entrar con el corazón en la mano. Puse la carta en un sobre, caminé hasta el correo del pueblo y la envié, sin esperar nada, sin ansiedad, sin esperanza ciega, pero con el pecho más liviano. Esa semana fue extrañamente tranquila. Mis nietos siguieron viniendo los domingos. La nena me ayudaba en el jardín y el varón jugaba con mis herramientas viejas, como hacía su padre cuando era chico. Hablábamos de cosas simples, de la escuela, de sus amigos, de fútbol y de música. Pero en sus ojos había algo más, una especie de reverencia callada, como si supieran, sin que nadie se los explicara, que estaban presenciando algo importante, que estaban participando de un reencuentro que no era solo físico, sino también simbólico, como si los domingos fueran un ritual secreto donde el tiempo se detenía y el amor volvía a encontrar su lugar. Y entonces, una tarde cualquiera, lo vi aparecer, Andrés, parado en la entrada, sin mochila, sin excusas, sin sonrisa falsa, solo él, con una bolsa de pan en una mano y una mirada que mezclaba miedo, culpa y ternura. Yo estaba en el patio, regando las plantas, cuando lo escuché decir, ¿puedo pasar? Asentí con la cabeza, sin soltar la manguera. Le señalé la silla de mimbre que usaba Clara, la que había quedado vacía por años. Se sentó sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo el ruido del agua cayendo sobre la tierra seca llenaba el aire.
hasta que, al fin, rompió el silencio. Leí tu carta todos los días desde que llegó. Cada vez la entiendo un poco más. Me gustaría hablar, si querés escuchar. Lo miré y vi a un hombre intentando salir del cascarón de sus errores. No era el hijo que había criado, pero tampoco era el mismo que me echó de mi vida. Era alguien en medio de una transición, con la piel todavía marcada por su soberbia, pero con los ojos cansados de fingir. Hablamos por horas, o más bien, él habló y yo escuché. Me contó cosas que nunca había dicho, que después de la muerte de Clara se sintió desbordado, como si se le hubiera derrumbado el único punto de referencia moral que tenía, que se refugió en el trabajo, en su mujer, en esa idea de que el pasado había que dejarlo atrás, que muchas veces quiso llamarme pero no supo cómo, que se creyó el cuento de que mientras me mandaran un regalo por Navidad, cumplían como hijos. Y mientras tanto, dijo con la voz quebrada, vos estabas acá, esperando que alguien se acordara de lo que habías hecho. Lo escuché, no interrumpí. Dejé que el arrepentimiento se derramara solo, que saliera de él sin empujones. Cuando terminó, le serví un mate. Le pasé el termo, como hacíamos en los días de taller, cuando Clara nos llamaba desde la cocina, y él venía corriendo con las manos sucias de aserrín. No todo se puede arreglar, hijo, le dije, pero algunas cosas se pueden volver a construir, ladrillo a ladrillo, como esta casa. Nos quedamos en silencio, mirando la galería, los ventanales, las plantas que Clara había sembrado con tanto cariño. Y ahí entendí algo que no había querido aceptar antes. Yo también necesitaba perdonar. No solo por él, por mí, para seguir viviendo sin esa piedra en el pecho. Le dije que no sabía qué iba a pasar, que las heridas no desaparecen con palabras bonitas, pero que si estaba dispuesto a venir, a compartir, a escuchar y a cuidar lo poco que quedaba, entonces tal vez, algún día, podríamos llamarnos familia otra vez. Antes de irse me abrazó. Fue un abrazo torpe, contenido, como si tuviera miedo de quebrarse. Pero fue un abrazo al fin. Me quedé en la galería viendo cómo se alejaba por el sendero de grava. El sol bajaba y las sombras se alargaban en el patio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que cerraba la puerta, sino que alguien la había vuelto a tocar, con respeto, con las manos vacías, pero el corazón abierto. Esa noche, después de que Andrés se fue, me senté en el sillón del comedor con una taza de té caliente, como hacía Clara todas las noches antes de dormir. Miré alrededor, como si sus ojos todavía vivieran en cada rincón de la casa. La lámpara de pie que ella usaba para tejer, el cuadro que colgó con tanto cuidado sobre la repisa, las cortinas que eligió porque dejaban entrar el sol sin que lastimara los ojos. Todo seguía igual, y sin embargo, algo había cambiado. No en la casa, sino en mí. Porque por primera vez, después de todo el dolor, la decepción, la distancia, yo ya no sentía rabia. Sentía una especie de tregua con el pasado, como si el tiempo me hubiera dado la razón, pero sin triunfalismos. No era una victoria, era una cicatriz, y como toda cicatriz, dolía si uno la apretaba, pero también recordaba que ahí hubo una herida, y que ya no sangraba. Al día siguiente, los nietos volvieron. Esta vez, llegaron acompañados de una sorpresa. Andrés, no con la bolsa de pan, ni con cara de arrepentido, sino con una sonrisa tímida y 2 cajas de madera que él mismo había hecho. «Son para vos, papá», me dijo. «Estuve yendo a un taller de carpintería. El profesor es un exalumno tuyo. Me enseñó algunas cosas. Las cajas no eran perfectas. Tenían las esquinas un poco torcidas, y las tapas no cerraban del todo bien. Pero yo las miré como quien ve una flor brotar en medio del cemento». «¿Querés que las barnicemos juntos?», le pregunté, y sus ojos se iluminaron como cuando era chico, y yo lo dejaba martillar clavos en un pedazo de madera
sin decirle que lo estaba haciendo mal. Nos fuimos al fondo, al viejo galpón que usé durante décadas, y entre el olor a aserrín, los restos de pintura vieja y las herramientas colgadas como soldados en retirada, nos sentamos a trabajar, en silencio, al principio, pero después las palabras comenzaron a fluir. Me contó que Patricia se había ido a vivir con sus padres y que por primera vez en años la casa le quedaba grande, que no era solo por el espacio, sino por los recuerdos que ya no podía evitar. Cada rincón me habla, papá, y no siempre me dice cosas lindas. Yo lo escuchaba sin juzgar, solo asentía, como quien riega una planta herida sin hacer preguntas. Los chicos jugaban en el patio, se reían, se perseguían, se trepaban a la vieja higuera como si fuera un parque de diversiones. Y ahí, en medio de todo eso, vi lo que había extrañado tanto tiempo: la vida. La casa volvió a sonar a domingo, a risas, a infancia, a familia. No la familia ideal, no la que uno imagina cuando es joven y cree que todo va a salir perfecto, sino la real, la que duele, la que falla, la que se quiebra, pero que, a veces, también intenta recomponerse. Ese día cociné para todos, milanesas con puré, como hacía Clara. Andrés me ayudó a poner la mesa. La nena cortó tomates para la ensalada. El más chico puso los vasos, aunque dejó uno al borde y terminó rompiéndolo sin querer. Y nadie se enojó, porque en esa torpeza también había belleza, porque uno se da cuenta de que está sanando cuando puede ver lo cotidiano sin enojo. Durante la comida hablamos poco, comimos en paz, sin agendas, sin reproches, como si todos entendiéramos que estábamos viviendo algo frágil, que no convenía nombrar demasiado para que no se rompiera. Al final, Andrés se levantó y sacó un sobre de su campera. Es un pequeño regalo, papá. No es plata, es algo simbólico. Dentro había una foto enmarcada. Era antigua, de esas que uno guarda en cajones que casi no se abren. Salíamos los tres, Clara en el centro, sonriendo con los ojos, Andrés de unos 6 años, con el guardapolvo manchado, y yo, con la cara negra de tierra y las manos apoyadas en sus hombros. Pensé que tal vez la querías tener a la vista, dijo. La coloqué sobre la repisa, al lado del florero que Clara siempre llenaba con margaritas del jardín. No dije nada, solo le di una palmada en el hombro. A veces las palabras sobran. Cuando se fueron, volví a quedarme solo, pero esta vez la soledad no pesaba, tenía otro sabor, como si ya no fuera abandono, sino descanso, como si el alma hubiera bajado por fin los brazos después de tantos años de lucha. Esa noche me acosté temprano, apagué la luz y me quedé mirando el techo, como hago desde que Clara no está, y en la oscuridad le hablé. Vieja, lo viste, ¿no? No todo está perdido. No todo está curado, pero algo volvió a crecer. Sentí su voz en el recuerdo, su ya era hora suave y cálido, y me dormí sin sueños, pero con el corazón lleno. Porque a veces uno no necesita finales perfectos, solo necesita una mano que vuelva a tocar la puerta, un nieto que lo abrace sin preguntas, una foto que lo recuerde sin adornos, y con eso basta para seguir, para volver a respirar sin dolor, para vivir. El invierno fue llegando despacio, con esos amaneceres fríos que dejan escarcha en las macetas y silencio en las calles. Pero en mi casa ya no había tanto silencio. Mis nietos venían casi todos los fines de semana. Jugaban, me ayudaban a barrer el patio, a podar los rosales, a pintar algunos bancos del jardín que Clara siempre quiso retocar. Andrés también venía. A veces se quedaba a almorzar, otras simplemente pasaba a saludar y a tomar un mate. Ya no hablábamos tanto del pasado, no porque lo hubiéramos olvidado, sino porque habíamos hecho las paces con él. Una tarde de domingo, mientras armábamos una estantería para los juguetes de los chicos, Andrés me miró y dijo algo que me quedó grabado. Papá,
No sé si algún día voy a poder reparar todo, pero quiero que sepas que me voy a quedar intentando. Le apreté el hombro. No necesitaba decir nada. A veces el perdón no se da con palabras, sino con constancia, con pequeños actos, con volver, aunque duela, con no irse más. Los chicos me abrazaban cada vez con más fuerza. La más grande, un día, se me acercó y me dijo en voz baja, como si fuera un secreto: «Abuelo, te quiero mucho, y me da vergüenza cómo te trató papá, pero yo no soy así, ¿sabes?». Me la apreté contra el pecho y le besé la frente. «Vos sos la esperanza, mi amor. Vos y tu hermano son lo mejor que me pudo pasar». Pasaron los meses. El taller volvió a llenarse de vida. Empecé a dar clases los sábados a un grupo de chicos del barrio que querían aprender carpintería. No cobraba nada. Solo les pedía que vinieran con ganas de trabajar y de escuchar. Les contaba historias mientras lijábamos la madera. Les hablaba de Clara, de mis errores, de las cosas que uno no encuentra en los libros. Uno de los chicos, un morenito flaco y callado, me dijo un día: «Don Eduardo, mi viejo no me habla desde hace años, pero usted me hace sentir que tengo un abuelo». Y se me apretó el alma, porque entendí que a veces el amor encuentra otras puertas para entrar. Con parte de mis ahorros, restauramos la biblioteca del pueblo. Le pusieron mi nombre en una plaquita de bronce, pero yo pedí que no dijera donante, sino vecino agradecido, porque eso era, agradecido con la vida, incluso con el dolor, porque todo lo que me pasó, incluso lo más duro, me llevó hasta ese lugar donde ya no tenía miedo de ser quien era. El día que cumplí 75 años, la casa se llenó de gente, vecinos, amigos, los chicos del taller, mis nietos, incluso algunos parientes lejanos que hacía años no veía. Andrés trajo una torta. La hizo él, con sus manos torpes pero decididas. «Me salió fea», dijo riendo, «pero estaba deliciosa». En el medio de la fiesta me pidieron que dijera unas palabras. Me paré con un vaso en la mano y miré a todos. «Gracias por estar acá. Gracias por no olvidarse de este viejo que alguna vez creyó que se había quedado solo. Hoy les puedo decir que no me falta nada. No porque tenga mucho, sino porque lo que tengo me alcanza el alma. Y si alguna vez sienten que la vida les da la espalda, acuérdense de esto. Uno siempre puede empezar de nuevo, a cualquier edad, con el corazón roto, con la casa vacía, con las manos vacías, porque mientras tengamos dignidad y amor propio, seguimos vivos. Y lo más importante, seguimos siendo valiosos». Me aplaudieron. Algunos lloraban. Yo también. No de tristeza, sino de plenitud. Como quien por fin deja el peso del mundo a un lado y se sienta a mirar el atardecer con el alma en calma. Y ahora que esta historia llegó a su fin, quiero decirte a vos, que me escuchaste hasta acá, que también sos parte de ella, porque si llegaste hasta el último minuto, es porque algo en tu corazón se reconoció en el mío. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Esta historia también tuvo sentido para vos? ¿También te hizo pensar en alguien? Y si te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que lo necesite, porque tal vez, en algún rincón, hay otro abuelo como yo, esperando que lo escuchen. Gracias por estar, y que nunca te falte amor.